Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El amor que nació bajo las estrellas. Esta es una historia de ficción inspirada en los actores turcos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande siempre había creído que algunas personas llegan a tu vida cuando menos lo esperas. Entre rodajes, entrevistas y largas jornadas de trabajo, su mundo parecía girar demasiado rápido para detenerse a escuchar a su corazón. Kerem, por su parte, llevaba años persiguiendo sueños. Había viajado por distintos países, conocido culturas diferentes y vivido 1000 aventuras, pero aún sentía que algo faltaba en su vida. Algo que no podía encontrar en los focos ni en la fama. Una tarde de verano, durante el rodaje de una serie romántica, sus caminos volvieron a cruzarse. Las cámaras captaban cada mirada y cada sonrisa, pero lo que nadie sabía era que detrás de aquellas escenas comenzaba a escribirse una historia mucho más especial. Al principio eran solo conversaciones entre tomas. Hablaban de viajes, de libros, de música y de los sueños que todavía querían cumplir. Poco a poco, aquellas charlas se convirtieron en momentos que ambos esperaban con ilusión cada día. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidieron caminar por la orilla del mar. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos mientras las olas susurraban secretos a la arena. ¿Crees en el destino?, preguntó Hande. Kerem sonrió. Antes no estaba seguro, pero ahora empiezo a creer que algunas personas están destinadas a encontrarse. Hande bajó la mirada, intentando ocultar una sonrisa. Aquella noche marcó el comienzo de algo nuevo. Con el paso de los meses compartieron aventuras, viajes y momentos inolvidables. Descubrieron que podían reír durante horas por las cosas más simples y que el silencio también podía ser hermoso cuando estaban juntos. Sin embargo, como en toda gran historia de amor, aparecieron obstáculos. La distancia, los compromisos profesionales y la atención constante de los medios pusieron a prueba sus sentimientos. Hubo momentos de dudas y noches en las que parecía imposible encontrar el equilibrio entre sus carreras y su vida personal. Pero cada vez que el mundo intentaba separarlos, encontraban una razón para volver a acercarse. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde una colina con vistas al mar, Kerem tomó la mano de Hande. No sé qué nos deparará el futuro, dijo, pero sé que cada momento contigo ha valido la pena. Los ojos de Hande brillaron. Y yo sé que algunas historias no necesitan promesas eternas para ser inolvidables. El viento acarició sus rostros mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte. Y así, bajo un cielo teñido de tonos dorados y rosados, comprendieron que el verdadero amor no se mide por el tiempo que dura, sino por la huella que deja en el corazón. Porque hay personas que llegan a nuestra vida como una estrella fugaz. Y otras que, incluso después de partir, continúan iluminando nuestro cielo para siempre. Chispas. Inspirada libremente en los actores de la serie Sensal Kapimi.
Corazón rojo, el destino de Hande y Kerem. Historia de ficción inspirada en Hande Erçel y Kerem Bürsin. El sol comenzaba a ocultarse sobre las aguas cristalinas de Bodrum cuando Hande observó el horizonte desde el balcón de una pequeña casa frente al mar. La brisa acariciaba su cabello mientras pensaba en todo lo que había cambiado en su vida durante los últimos años. De repente, escuchó unos pasos detrás de ella. Siempre encuentras la manera de perderte en tus pensamientos, dijo Kerem con una sonrisa. Hande se volvió y lo miró. Aquella sonrisa seguía provocándole la misma sensación que la primera vez que la vio. Y tú siempre encuentras la manera de sorprenderme, respondió ella. Kerem se acercó lentamente y se apoyó junto a ella en la barandilla del balcón. Durante unos segundos permanecieron en silencio contemplando el mar teñido por los colores del atardecer. ¿Recuerdas nuestro primer día de rodaje?, preguntó Kerem. Hande soltó una pequeña risa. Claro que sí. Estaba convencida de que eras demasiado serio. ¿Serio yo? Sí, pensé que sería imposible hacerte reír. Y ahora no puedes hacer que me calle. Ambos comenzaron a reír. Aquella complicidad había nacido poco a poco, entre largas jornadas de grabación, cafés improvisados y conversaciones interminables. Lo que comenzó como una amistad sincera terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Con el paso del tiempo descubrieron que compartían mucho más que una profesión. Les gustaban las mismas puestas de sol, los mismos viajes espontáneos y la sensación de libertad que encontraban cuando estaban juntos. Una noche, durante un viaje a la costa mediterránea, decidieron alejarse del ruido y caminar por la playa. Las estrellas iluminaban el cielo. Hay algo que nunca te he dicho, confesó Kerem mientras caminaban sobre la arena. Hande lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Desde el primer día sentí que eras diferente. Ella sonrió. Yo también lo sentí. El sonido de las olas parecía acompañar cada palabra. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, continuó Kerem. Pero si pudiera elegir un lugar donde quedarme, sería cualquier lugar donde estés tú. Los ojos de Hande brillaron emocionados. Entonces espero que nunca dejemos de encontrarnos. Kerem tomó suavemente su mano. El mundo entero parecía haberse detenido. No existían cámaras, entrevistas ni compromisos. Solo ellos dos, el mar y aquel instante perfecto. Mientras la luna iluminaba la playa, comprendieron que algunas historias de amor no necesitan explicaciones. Simplemente suceden. Y aunque el futuro siempre es incierto, aquella noche prometieron vivir cada momento con intensidad, guardando en sus corazones los recuerdos que habían construido juntos. Porque el verdadero amor no consiste en encontrar a una persona perfecta. Consiste en encontrar a alguien que haga que cada día sea una nueva aventura. Y para Hande y Kerem, aquella aventura apenas comenzaba. Chispas, dos corazones. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.